Hola, soy Manuel. Yo vi con mis propios ojos cómo obligaron a Xochitl, una muchacha de apenas 19 años, a cargar sacos de cemento que pesaban casi lo mismo que ella. Lo hicieron para humillarla, para romperle el espíritu frente a todos, solo porque se atrevió a pedir un trabajo que, según ellos, era de hombres. La vieron frágil, callada, y decidieron que era el blanco perfecto para su burla. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Que haya sido pisoteado solo por desafiar lo que se esperaba de él o ella? Antes de contarte cómo esas manos, que terminaron rotas y sangrando por cargar ese cemento, empezaron a construir algo que dejó a todo el pueblo con la boca abierta. Comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perder lo que pasa cuando la dignidad de una persona se niega a ser enterrada bajo el peso de la injusticia. La historia de Xochitl merece ser escuchada, porque su lucha es la de muchos que pelean en silencio, esperando el momento de demostrar de qué están hechos. Todo comenzó después de las lluvias torrenciales que arrasaron con medio pueblo. Tierra Quemada, en Oaxaca, se convirtió en un lodazal de tristeza y desesperanza. La casa de la familia de Xochitl, una construcción humilde de adobe que su padre había levantado con sus propias manos, no fue más que un montón de escombros. Ella, su madre enferma y sus dos hermanos pequeños terminaron en el refugio improvisado de la iglesia, durmiendo en el suelo, sintiendo la humillación de la caridad y la mirada de lástima de los vecinos. No tenían nada, ni un peso, ni un lugar al que llamar hogar. Pero Xochitl no era como los demás. Aunque parecía frágil, dentro de ella ardía el fuego que su padre le había heredado. Él era albañil, uno de los buenos, y desde niña ella no jugaba con muñecas. Se sentaba a su lado en silencio, observando. Aprendió a sentir la consistencia perfecta del mortero entre los dedos, a entender el lenguaje de los niveles y las plomadas, a saber cómo un cimiento bien puesto podía sostener el mundo. No tenía diplomas, pero tenía el conocimiento en las manos, un saber que corría por su sangre y que el pueblo, ciego de prejuicios, se negaba a ver. Con esa única herencia, su conocimiento se armó de valor. Se plantó frente a don Ramiro, el contratista que monopolizaba la reconstrucción del pueblo. Un hombre rudo, con una barriga que se adelantaba a su soberbia. No le pidió limosna. Le pidió trabajo como albañil, argumentando que sabía del oficio tanto como cualquiera de sus hombres. La risa de don Ramiro fue como un trueno que silenció la obra. Se carcajeó frente a toda su cuadrilla, señalándola, haciendo de su valentía un chiste cruel y público. La humillación fue instantánea, un golpe que le robó el aire. Él la miró de arriba abajo con desprecio y le dijo que le daría un trabajo para que viera lo que era la construcción de verdad. Su tarea sería cargar los sacos de cemento de 50 kilos desde el camión hasta la zona de mezcla y acarrear cubetas de agua y arena para los albañiles. Todo el día, bajo el sol, por una paga miserable que era una burla en sí misma. «A ver si aguantas una mañana, muchachita», le espetó, seguro de que la vería rendirse en un par de horas, con el orgullo roto y las lágrimas en los ojos. Aquel primer saco fue un insulto de 50 kilos. Lo sintió en el instante en que lo levantó. El peso no solo le comprimió las vértebras, sino el alma. Sus brazos, delgados pero acostumbrados al trabajo del campo, temblaron bajo la carga. El papel áspero del saco le raspó el cuello y los hombros mientras caminaba con pasos cortos y forzados sobre el terreno lodoso. La risa de los hombres de don Ramiro fue una bofetada sonora. No dijeron nada, no hacía falta. Sus carcajadas lo decían todo. Desprecio, burla, la certeza absoluta de que no duraría ni una hora. Ella no lloró. Apretó la mandíbula y siguió. La noticia corrió como pólvora por Tierra Quemada. Ya no era Xochitl, la hija del difunto Ismael. Se convirtió en un espectáculo. «La loquita que carga cemento», susurraban las señoras en el mercado. «Pobre muchacha, la necesidad la está volviendo loca», decían otros con una lástima que hería más que el desprecio. Cada vez que cruzaba el pueblo para ir a la obra, sentía las miradas clavadas en su espalda. Dejó de levantar la vista. Se enfocó en el suelo, en el camino,
En el siguiente paso, la humillación ya no era solo en la obra, era en cada rincón de su mundo. Al tercer día, su cuerpo era un mapa de dolor. Las ampollas en sus manos se habían reventado, dejando la carne viva expuesta al polvo y al roce de las cubetas de arena. Por las noches, en el frío suelo del refugio, no podía encontrar una posición para dormir que no le hiciera gritar por dentro. Le dolía la espalda, los hombros, las piernas. Cada músculo protestaba. Se movía con la lentitud de una anciana, ocultando sus gestos de dolor para no darles a los hombres de Ramiro la satisfacción de verla sufrir. Era una tortura silenciosa y constante. Lo peor, sin embargo, la esperaba en el refugio cada tarde. Su madre, doña Elvira, la miraba llegar con los ojos llenos de lágrimas y angustia. Tomaba sus manos destrozadas y le suplicaba que parara. «Ya basta, mi niña. No tienes que demostrarles nada. Esto no es vida, es un castigo que tú misma te estás poniendo», le decía con la voz rota. Para Xochitl, esas palabras eran más pesadas que cualquier saco de cemento. Estaba luchando por su familia, pero su propia madre, por amor y miedo, le pedía que se rindiera. La soledad se le hizo un nudo en la garganta. Los hombres de Ramiro, al ver que no se rendía, subieron la apuesta de su crueldad. Ya no solo se reían, sino que empezaron a sabotearla con pequeñas maldades. Accidentalmente, derramaban agua en su camino para que el lodo fuera más resbaladizo. Dejaban carretillas o herramientas en su paso para que tuviera que rodear. Murmuraban insultos justo cuando pasaba, palabras como machorra o terca, lo suficientemente bajo para poder negarlo, pero lo suficientemente alto para que ella las escuchara. Querían quebrarla, no solo físicamente, sino mentalmente. Querían que su espíritu se hiciera polvo como el cemento que cargaba. Hubo una noche en que casi se rompe. El dolor físico era insoportable y el peso de la desesperanza la aplastaba. Se sentó en la oscuridad, lejos de todos, y por primera vez se preguntó si su madre tenía razón. Valía la pena. ¿Para qué seguir? Lloró en silencio, con una rabia sorda contra el mundo, contra su suerte, contra su propio cuerpo. Y en medio de esa oscuridad recordó las manos de su padre, callosas, agrietadas, pero increíblemente hábiles. Recordó su orgullo silencioso al terminar una pared perfecta. No, no se rendiría, no por ellos, por él, por ella. Y entonces algo cambió, algo minúsculo, casi invisible. Al final de una jornada especialmente brutal, encontró una botella de agua fresca junto a la pila de sacos que le tocaba mover al día siguiente. No era de nadie de la cuadrilla, al menos no abiertamente. Estaba simplemente ahí. Alguien la había dejado para ella. No supo quién fue y nunca lo preguntó. Pero ese simple gesto, anónimo y silencioso, fue como un sorbo de aire en medio del ahogo. Por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en esa guerra. Esa botella de agua fue un oasis en medio del infierno. Xochitl la bebió lentamente, sintiendo cómo el frescor le devolvía un trozo de alma. No supo quién fue, pero ese gesto anónimo le dio fuerzas para seguir. Sin embargo, la bondad, en un lugar como ese, es una provocación. Los hombres de la cuadrilla lo notaron. Vieron esa botella vacía al día siguiente, y algo en sus miradas se endureció. La tregua silenciosa, si es que alguna vez existió, se había terminado. La burla general se convirtió en un ataque personal, más mezquino, más calculado. Ahora no solo querían que se fuera, querían destruirla. La maldad encontró su momento cumbre una tarde de sol plomizo. Xochitl cargaba 2 cubetas llenas de mezcla de cemento, un peso muerto y desbalanceado que exigía toda su concentración. Uno de los peones de Ramiro, un tipo llamado Beto, tropezó torpemente justo a su lado. El mango de una carretilla se interpuso en su camino. Fue inevitable. Xochitl cayó de rodillas, con todo el peso de su cuerpo y de la mezcla. El cemento gris y húmedo se desparramó por el lodo, salpicándole la cara y la ropa. Hubo un segundo de silencio, y luego la explosión de carcajadas. Una risa cruel, unánime.
celebrando su caída. Ramiro no se rió. Su reacción fue peor. Se acercó con paso lento, mirando el desastre en el suelo y luego a ella, que seguía arrodillada temblando de rabia y humillación. «Mira nomás el desperdicio», dijo con una calma que helaba la sangre. «Esto lo vas a limpiar tú, con las manos, y quiero el suelo limpio». Se agachó hasta quedar a su altura y añadió para que todos escucharan. «Y el costo del material desperdiciado, muchachita, te lo descuento de tu miserable paga, para que aprendas a tener más cuidado». Fue el golpe más bajo de todos. No solo la humilló, sino que le quitó el poco dinero por el que se estaba destrozando. Esa noche, cuando su madre la vio llegar, cubierta de cemento seco que le raspaba la piel y con las manos sangrando por haber recogido la mezcla del suelo pedregoso, doña Elvira se derrumbó. «Ya no más, Xochitl, se acabó», gritó con una fuerza que su cuerpo enfermo no parecía poseer. «Te prohíbo que vuelvas a ese lugar. ¿No ves que te están matando? ¿No ves que me estás matando a mí de verte así?» Las lágrimas corrían por el rostro de su madre, lágrimas de impotencia y de un miedo profundo. Ya no era un ruego, era una orden desesperada, la última defensa de una madre por su hija. Por primera vez desde que empezó todo, Xochitl no tuvo respuesta. El dolor en los ojos de su madre pesaba más que todos los sacos de cemento juntos. Al día siguiente, no fue a la obra. Se quedó en el rincón del refugio, escuchando el murmullo de la vida del pueblo que seguía sin ella. El silencio en el albergue era más ruidoso que los gritos y martillazos de la construcción. Sintió la vergüenza de la rendición, una sensación fría y pegajosa que se le instaló en el estómago. Ramiro había ganado, los hombres habían ganado, el pueblo entero, con sus susurros y miradas, había ganado. La derrota duró hasta el mediodía. Dos de las señoras que ayudaban en el refugio llegaron con una olla de frijoles. Mientras servían, hablaban en voz baja, creyendo que Xochitl no las oía. «Pobrecita, al final no aguantó», dijo una. «Era de esperarse», respondió la otra, con un tono que mezclaba lástima y superioridad. Esas ideas de querer ser hombre no son para una muchacha como ella. Solo se buscó más sufrimiento. Esas palabras, dichas con esa certeza condescendiente, fueron como echarle sal y limón a sus heridas abiertas. No era compasión lo que sentían por ella. Era la satisfacción de ver el orden restablecido. Escuchar eso fue como si le echaran cal viva en el alma. La vergüenza se evaporó y en su lugar quedó una rabia pura y helada. Se dio cuenta de que rendirse no era solo fallarle a su padre o a sí misma. Rendirse era darles la razón a todos ellos. Era aceptar esa jaula invisible que le habían construido con sus prejuicios y sus risas. Se levantó del suelo, con los músculos adoloridos pero con una nueva luz en la mirada. No volvería a la obra de Ramiro. Nunca más. Pero tampoco se quedaría de brazos cruzados. Si nadie le iba a dar la oportunidad de construir, entonces la construiría ella misma. Con esa decisión ardiendo en el pecho, Xochitl salió del refugio, pero sus pies no la llevaron hacia la obra de Ramiro, sino en la dirección opuesta, hacia el único lugar del pueblo que olía a futuro y no a ruina, la ferretería de don Mateo. Cada paso era una declaración de guerra silenciosa. Ya no caminaba con la cabeza gacha, escondiéndose de las miradas. Ahora miraba al frente, con los ojos fijos en su objetivo. El dolor en sus músculos seguía ahí, pero ya no era un peso que la hundía, sino el combustible que la impulsaba hacia adelante. Al entrar en la ferretería, el olor a metal, cal y madera la recibió como un viejo conocido. Don Mateo, un anciano de manos manchadas de 1000 batallas y ojos que habían visto de todo, la observó desde detrás del mostrador. No mostró sorpresa ni lástima, solo una curiosidad tranquila. Vio sus manos destrozadas, su ropa aún con rastros de cemento y la determinación que le había endurecido el rostro. «¿Qué se te ofrece, muchacha?», preguntó con una voz rasposa pero amable. Xochitl, con el poco dinero que había salvado, apenas pudo pedir una pala y una plomada. Don Mateo no se movió para buscar las herramientas. Se quedó mirándola fijamente, como si estuviera leyendo una historia en sus ojos cansados. «Tu padre, Ismael,
Era un hombre bueno, un maestro con la mezcla, dijo de pronto, y la palabra maestro resonó en el aire polvoriento. Nunca desperdiciaba nada. Sabía ver el valor donde otros solo veían basura. Se apoyó en el mostrador y su voz bajó un poco. Veo la misma chispa en tus ojos, Xochitl, la misma terquedad, el mismo fuego. Su reconocimiento fue como un bálsamo en sus heridas invisibles, y entonces le hizo la oferta que cambiaría todo. Atrás en el almacén tengo un montón de porquerías, dijo con un gesto de la cabeza. Ladrillos rotos, sacos de cemento que se humedecieron, varillas torcidas, lo que los clientes devuelven o lo que se daña en el transporte. Basura, para la mayoría. Hizo una pausa y la miró directamente. Si te crees capaz de construir algo con eso, llévatelo. Todo. Me pagas cuando puedas, si es que puedes. Es tuya la apuesta, no la mía. No era caridad, era un desafío. El desafío más grande y generoso de su vida. Las palabras de don Mateo la golpearon con más fuerza que cualquier saco de cemento. Un nudo se le formó en la garganta, una mezcla de gratitud tan inmensa que dolía y un miedo que le helaba los huesos. Era su única oportunidad, un salvavidas hecho de escombros. Asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra. No era lástima lo que le ofrecía el viejo, era algo mucho más valioso, un voto de confianza. Le estaba dando las herramientas y la materia prima para demostrarle al mundo y a sí misma que no estaba rota, solo esperando la oportunidad de construir. Pasó el resto del día en el patio trasero de la ferretería, un cementerio de sueños rotos para otros, pero un paraíso de posibilidades para ella. Con una dedicación casi febril, comenzó a clasificar. Separó los ladrillos partidos por la mitad de los que solo tenían las esquinas rotas. Rompió los sacos de cemento endurecido para rescatar el polvo que aún servía. Enderezó las varillas torcidas con una piedra como martillo. La gente que pasaba la veía trabajar entre la basura y meneaba la cabeza, pensando que la pobre muchacha finalmente había perdido la razón. No veían lo que ella veía. Esa noche, sentada sola en el terreno donde antes estuvo su casa, rodeada de sus pilas de materiales rescatados, el miedo la visitó. La magnitud de lo que pretendía hacer la abrumó por completo. ¿Cómo iba a levantar una casa con basura? La duda era un veneno frío que se le metía en el alma. Cerró los ojos y forzó el recuerdo de su padre, su voz tranquila explicándole cómo un ladrillo roto, bien colocado, podía ser tan fuerte como uno entero. Sus manos mostrándole cómo hacer una mezcla resistente con poca cal. Su padre no construía con materiales, construía con ingenio, y así, con el primer rayo de sol, comenzó su obra. La gente del pueblo la veía, una figura solitaria en medio de un terreno baldío, rodeada de lo que ellos consideraban basura. Los susurros no tardaron en volver. Ahora sí se volvió loca. Construir con desperdicios, qué ocurrencia. Pero Xochitl no los oía. Estaba en su propio mundo, un universo de ángulos, mezclas y mediciones. Cada movimiento era preciso, sin un gramo de energía desperdiciado. El dolor de su cuerpo era un eco lejano, opacado por la concentración y el fuego de su propósito. No estaba construyendo, estaba resucitando el legado de su padre. La primera pared comenzó a levantarse, lenta pero impecablemente recta. Los hombres de la cuadrilla de Ramiro pasaban por ahí, primero para reírse, pero pronto sus burlas se convirtieron en un silencio confundido. Veían la línea de la plomada, inmóvil y perfecta contra los ladrillos rotos que ella había ensamblado con maestría. Veían la consistencia de la mezcla, la unión casi invisible entre las piezas. No era el trabajo de una aficionada, era la obra de alguien que entendía el oficio desde las entrañas. Se quedaban mirando, rascándose la cabeza, incapaces de conciliar la imagen de la muchacha frágil con la perfección de esa pared. Su ingenio floreció entre los escombros. Usaba los ladrillos partidos por la mitad como base, creando un cimiento más ancho y estable. Los trozos más pequeños los usaba para rellenar huecos
creando un mosaico estructural que distribuía el peso de forma uniforme. Inventó un sistema de palancas con viejas maderas para mover las piedras más pesadas, multiplicando su fuerza. No era solo albañilería, era ingeniería nacida de la necesidad. Los que antes la llamaban loquita, ahora empezaban a mirarla con una mezcla de asombro y una pizca de vergüenza. Estaba construyendo un hogar sólido a partir de su desprecio. La noticia de la pared perfecta llegó a oídos de don Ramiro como una bofetada. Su furia fue inmediata y visceral. ¿Cómo se atrevía esa muchachita a desafiarlo así, en silencio, con ladrillos rotos? Su ego no podía soportarlo. Era un insulto a su autoridad, a su nombre. «Vamos a ver ese circo», gritó a su cuadrilla, y marchó hacia el terreno de Xochitl con la intención de derrumbar no solo su pared, sino su espíritu de una vez por todas. Iba a humillarla públicamente, a recordarle cuál era su lugar, a destruir esa pequeña esperanza que ella estaba levantando con sus propias manos. Pero cuando llegó se quedó mudo. Abrió la boca para gritar, para insultar, y las palabras se le murieron en la garganta. Frente a él no había un montón de basura apilada, sino el comienzo de una estructura inteligente y sólida. Vio las esquinas a 90 grados perfectos, los cimientos profundos, la pared tan aplomada que parecía cortada con láser. Como constructor, no podía negarlo. Era un trabajo de una calidad que pocos de sus hombres, con todas las herramientas y materiales, lograban alcanzar. Su rostro, antes rojo de ira, se volvió pálido por la incredulidad. El mundo se le había volteado. Los hombres que lo seguían también se callaron. El silencio fue total, pesado, cargado de la verdad que tenían ante sus ojos. Vieron a Xochitl, que apenas se detuvo. Levantó la vista, los miró por un segundo con sus ojos cansados pero firmes, y volvió a su trabajo, colocando otro ladrillo con una precisión milimétrica. No hubo un reproche, ni una palabra de triunfo. Su silencio fue un grito ensordecedor. Su trabajo era su respuesta, su victoria. En ese instante, la humillación cambió de bando. La vergüenza ya no era de ella, era de ellos, por haber sido tan ciegos. Don Ramiro, derrotado sin que ella pronunciara una sola palabra, dio media vuelta y se marchó. Su retirada fue una confesión pública. El gigante del pueblo había sido vencido por la tenacidad de una joven a la que intentó aplastar. Algunos de los albañiles más jóvenes se quedaron atrás, con la mirada en el suelo. Uno de ellos, antes de irse, dejó sigilosamente una botella de agua fresca y un trozo de pan junto a sus herramientas. Ya no era un acto anónimo de un solo hombre, era el primer pago, el primer tributo de respeto de un mundo que finalmente empezaba a verla. El día después de la visita de Ramiro, el aire en Tierra Quemada era distinto. Las burlas se habían extinguido, reemplazadas por un silencio denso, casi reverencial. Los mismos hombres que se reían ahora pasaban por su terreno y desviaban la mirada, como si la pared de Xochitl les quemara los ojos. Ya no dejaban agua a escondidas. Ahora un par de los albañiles más jóvenes se acercaban y le ofrecían su almuerzo, un taco, una fruta. Con un «provecho, jefa», murmurado con la cabeza gacha. No era amistad, era la rendición. Era el reconocimiento de que la fuerza no está en los músculos, sino en la voluntad. En 3 semanas más, la casa estuvo terminada. No era grande, apenas 2 cuartos y una pequeña cocina, pero era perfecta, sólida, fresca y llena de una luz que parecía nacer de sus propias paredes de retazos. El día que se mudaron, su madre, doña Elvira, caminó por cada rincón tocando las paredes con una incredulidad que se le deshacía en lágrimas. Ya no eran lágrimas de angustia, sino de un orgullo tan profundo que no le cabía en el pecho. «Tu padre estaría tan orgulloso, mi niña», le dijo, y en esa frase, Xochitl sintió que todo el dolor, cada ampolla, había valido la pena. De don Ramiro se supo poco y mucho a la vez. No se fue del pueblo, pero su presencia se encogió. La historia de su humillación silenciosa se convirtió en la comidilla de todas las cantinas. Perdió un par de contratos importantes para reconstruir las casas más grandes,
pues la gente empezó a dudar de un hombre que no supo ver el talento que tenía enfrente. Sus propios trabajadores ya no lo miraban con el mismo temor, sino con una nueva clase de evaluación. Su imperio, construido sobre la arrogancia y el miedo, había sido sacudido en sus cimientos por una muchacha y un montón de ladrillos rotos. La verdadera victoria no fue la caída de Ramiro, sino lo que vino después. Familias que también lo habían perdido todo empezaron a acercarse a su pequeña casa. No venían a pedir lástima, venían a pedir consejo. Doña Xochitl, le decían, y el doña sonaba a título universitario. ¿Nos enseña cómo hizo? Le pagamos lo que es justo. Le traían sus pocos ahorros, sus materiales dañados, y le pedían que dirigiera su reconstrucción. Su conocimiento, despreciado y ridiculizado, se había convertido en el recurso más valioso de Tierra Quemada. Ya no era la loca, era la maestra. Pudo haber aceptado un puesto con Ramiro, quien, según se supo, mandó a un intermediario para ofrecerle ser jefa de obra. Pero Xochitl ya no jugaba en su liga. En lugar de eso, reunió a otras mujeres del pueblo, viudas, madres solteras, jóvenes sin futuro, a las que nadie les daba una oportunidad. Les propuso formar una cooperativa de construcción. Yo les enseño lo que sé, les dijo, y juntas levantamos nuestras casas y las de otros. Les estaba ofreciendo no solo un trabajo, sino la misma dignidad que ella había tenido que construir ladrillo por ladrillo con sus propias manos. Hoy, a Xochitl ya nadie la llama por su nombre de pila. Es la constructora. Su historia se convirtió en una leyenda que los padres cuentan a sus hijos. Una leyenda sobre cómo unas manos, que un día fueron rotas y humilladas cargando el peso del desprecio, se convirtieron en las manos que reconstruyeron la esperanza de todo un pueblo. Le dijeron que su lugar era soportar el peso del mundo sobre sus hombros, pero ella les demostró que con las mismas manos con las que se carga, también se puede construir un futuro. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Hoy, esa casa construida con basura y desprecio se levanta como el edificio más sólido y respetado de Tierra Quemada. No por sus materiales, sino por la historia que cada uno de sus muros cuenta. Los que antes se burlaban, ahora pasan en silencio, bajando la mirada no por vergüenza, sino por un respeto que nunca antes supieron dar. Ya nadie la llama la loquita. En el pueblo, ahora la conocen como la constructora, un título que ella nunca pidió, pero que se ganó con cada ladrillo roto que transformó en un pilar y cada gota de sudor que se convirtió en el mortero de su dignidad. Esa casa es mucho más que adobe y cemento rescatado. Cada ladrillo partido es un prejuicio que ella silenció con trabajo. Cada viga torcida, que ahora sostiene el techo, es un insulto que enderezó con su ingenio. No es solo un refugio contra la lluvia, es un monumento a la resiliencia humana. Un recordatorio tangible de que el verdadero conocimiento no está en los títulos ni en la fuerza bruta, sino en la inteligencia que nace de la necesidad y en la herencia silenciosa que su padre, el maestro Ismael, le dejó en las manos y en el corazón. Es un hogar nacido del alma, pero la victoria de Xochitl no terminó en su puerta. Su verdadero triunfo fue cuando otras mujeres, las olvidadas, las que nadie veía, se acercaron a ella. No para pedirle caridad, sino para aprender a construir su propia esperanza. La cooperativa que fundó no solo levanta paredes, levanta vidas. Les enseñó que sus manos, acostumbradas a servir y a obedecer, también podían crear, liderar y construir su propio sustento. Mientras el poder de Ramiro se desmoronaba en el eco de sus propias burlas, el de Xochitl crecía, compartido y sólido como los cimientos que ella misma diseñó. La historia de Xochitl nos recuerda una verdad que a veces olvidamos. Le dijeron que su lugar era soportar el peso del mundo, agachar la cabeza y aceptar las migajas que le arrojaban. Creyeron que su aparente fragilidad era una invitación para aplastarla bajo sacos de cemento. Pero ella les demostró que con las mismas manos que te obligan a cargar el peso de la injusticia, también puedes construir un futuro.
Les enseñó a todos que la dignidad no se negocia y que el espíritu, cuando se niega a romperse, puede levantar un imperio a partir de las ruinas que otros dejaron. Esta historia no es solo de Xochitl, es la de cada persona a la que le han dicho «no puedes». Es un recordatorio de que dentro de nosotros hay una fuerza que ni el desprecio más pesado puede enterrar. Si esta historia te movió, si crees que voces como la suya merecen ser escuchadas, suscríbete. Únete a esta comunidad para que sigamos compartiendo relatos de lucha, de verdad y de una dignidad que se niega a ser demolida. Porque cada historia que contamos es un ladrillo más en la construcción de un mundo más justo. Gracias por escuchar.